Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este programa de la sección de entrevistas Danica TV. El día de hoy tenemos a una invitada muy especial y es que la conozco porque hemos trabajado juntas. Es una persona realmente de admirar y el día de hoy está aquí para contarnos, hablarnos de ella, háblanos de ti, háblame de ti, Mayra Donaire. Bienvenida al programa. ¿Cómo estás? Muy bien, Danica, contenta, emocionada, porque de hecho, como dices, nos conocemos ya un tiempito y de hecho también me gusta todo lo que desarrollas. Creo que tiene un impacto grande en las personas y sin querer queriendo generas que muchas personas también te admiren, sin importar la edad. Entonces, así que nada, estoy sumamente feliz de estar aquí grabando contigo acá. Ay, es un gusto tremendo, realmente, es mutuo. Y bueno, Mayra, háblanos de ti. ¿Quién es Mayra Donaire? Bueno, Mayra Donaire es una persona que ha vivido, creo yo, muchas experiencias en el camino. Ha sido un proceso y todavía seguirá siendo un proceso largo porque no acaba. Eh, bueno, les cuento un poquito de mí. Yo durante mucho tiempo he trabajado en el sector corporativo y esto es algo relacionado, claro, con el trabajo que he tenido durante los últimos, básicamente, 10 años. Que me he especializado en el rubro de finanzas, sí, es una de las cosas que me gusta, el tema de los números. Sin embargo, antes de eso, pues no sabía que me iba a gustar tanto. Y honestamente, mi enfoque estaba más relacionado con el ser, diseñar, crear, ser imaginativa, porque quería estudiar arquitectura Ujú. hace muchos años atrás. Entonces, bueno, de hecho, Mayra Donaire es una persona también que gracias a la crianza que me ha dado mi mamá, con ciertos valores, ciertos parámetros también en casa, ha podido formarme tanto a mí como a mi hermano. De hecho, tengo un hermano que tiene un año menos que yo nada más y que por cierto nos llevamos súper, súper bien y es una de las bendiciones creo que Dios me ha podido regalar porque es una de las personas que considero como mi mejor amigo, en quien confío realmente y a quien puedo abrirme sin temor a nada. Eh, bueno, de hecho hemos pasado muchas cosas desde que éramos chicos. Como todos saben, de repente cuando somos chicos nos peleamos con los hermanos y nos detestamos y decimos como que no te quiero, ¿no? Pero luego crecemos y valoramos mucho a la persona que nos ha acompañado en esas etapas. Sobre todo porque mi hermano y yo pues tenemos una edad como que similar y hemos compartido muchísimo. Eh, y justamente toda esta travesía de la vida me enseñó también a ser una persona paciente. Ujú. Y no creo que sea como que la mayor virtud que tenga, pero escucho mucho que las personas me dicen eso, que soy una persona que escucha, paciente, y bueno, es una de las cosas que también creo que Dios me regaló, llamarlo como un don. Y otra de las cosas que también me gusta es conocer personas. Y justamente eso creo que me llevó a conocerte a ti, Danica. Y otra de las cosas que también pienso mucho es que cada vez que conocemos a alguien, terminamos siempre aprendiendo algo de esa persona, siempre. Porque las cosas no suceden por casualidad. Todo tiene un propósito en esta vida. Aunque en ese momento no lo intentamos porque justo antes de empezar estábamos conversando sobre un tema particular Sí, que bastante posiblemente no interesante. lo entendía porque estaba ocurriendo. Sí, no lo entendía por qué estaba ocurriendo. Creo que después de varios meses ahora digo, lo voy entendiendo. Digo, ah, ok, era por esa situación. Entonces, eso que me hace pensar que muchas veces nos ocurren cosas en el camino que nos terminamos frustrando o estamos amargados por esa situación y no lo entendemos realmente, pero eso tiene un propósito, enseñarnos algo o llevarnos en ese camino a conocer a alguien o sea lo que fuere el camino que va a conllevar, pero ese camino tiene un propósito y un propósito.
muy gratificante que puede llegar a ser. Entonces, la idea justamente es no solamente enfocarnos en ese problema, ¿no? Sino estar abiertos. Y esa apertura pues va a hacer que las cosas vayan fluyendo. Entonces, bueno, eso es un poco de lo que es Mayra Donaire, como que a modo de resumen, un resumen de resúmenes. Sí, de hecho, que justamente lo último que has dicho, que es, a veces pasamos por situaciones, ¿no? Que nos construyen realmente. Nosotros tenemos una meta y creemos que es pasar de A a B, pero a lo mejor hay un A.1, A.2, A.3 para que llegue al B, a la B, a la letra B. Y eso, esas experiencias juntas son la suma y el resultado de lo que nos convertimos. Justamente de eso te hablo en uno de mis videos, que voy a dejar el link por acá. Ping. Lo voy a dejar por ahí, que es, no podrías llegar a ese punto B sin antes construir una mentalidad pasando por la fase de A a B. Me parece bastante alucinante. Y Mayra, en un título corto, ¿cómo te defines? En una etiqueta cortita. ¿De una palabra? 3 palabras, una frase. Eh, yo me considero una mujer empoderada y que me gusta mucho conocer realmente a la persona, no solamente toparme con la gente, sino conocer, porque una cosa es solo hablar con las personas, creo yo, pero otra cosa es conocerlas, pero por dentro, Ujú. realmente tomarnos ese tiempo, ¿no? Entonces, eso es como que yo me defino como una mujer que me gusta el empoderamiento femenino y que me gusta conocer también a las personas realmente. Una persona empoderada y que conecta mucho. Es que, mira, tú. Y que justamente de lo que estábamos hablando, todo está circulando ahí. Todo está circulando, es como una vibración. ¿Cómo lo ves tú? Yo siento que es como una frecuencia, como la radio, ¿no? Para escuchar a otra persona tienes que cambiar tu frecuencia y llegas. Para escuchar la sintonía, la melodía que tanto estás esperando oír, tienes que cambiar tu frecuencia. Y justamente cuando empiezas a emanar esa vibración es cuando llegan. Y tú dices, wow, ¿en qué momento? Con lo que me estabas contando antes de empezar. Exacto. Uno empieza a atraer las cosas, uno empieza a atraer circunstancias, uno empieza a atraer personas a nuestras vidas y eso también va a depender de cómo nos sentimos en ese momento. Entonces, si queremos empezar a atraer personas de cierta característica que nos ayuden a hacer algo, pues tenemos que empezar con nosotros mismos. Esa es una de las cosas que yo considero también. Ujú, Porque hay un libro que leí hace muchos años atrás que habla justamente de que nuestro mundo exterior es un reflejo de nuestro mundo interior. Entonces, todo lo que nosotros queremos tener en este mundo físico, que queremos lograr, cómo queremos que la gente nos perciba, también tenemos que ver un poquito hacia adentro, ¿no? Si ujú. la gente cómo nos está percibiendo, entonces hay algo en mi interior. Y si no me gusta cómo me está percibiendo la persona, es porque hay algo en mí que debo mejorar. Porque yo no digo tanto cambiar, sino mejorar, porque nosotros tenemos una esencia y es lo que nos define como seres humanos y nos marca la diferencia. Ninguna persona es igual a la otra. Cada persona es completamente diferente, tiene como su sello de identidad que lo diferencia por completo. A pesar que digan, oye, pero esa persona se parece mucho a la otra. No, así sean gemelos. O sea, todos No van a ser somos igual. completamente diferentes. Así pensemos similar, pero nunca va a ser igual. Ujú. Entonces, Es realmente la vida alucinante. del universo, ¿cómo? Que es realmente alucinante. Sí, de hecho, puede ser que las personas crean en Dios, en alguna otra cosa, pero creo que ha sido tanta la maravilla, la inteligencia y todo con lo que hemos sido creados, que imagínate más de, tan solamente en Perú, 33 millones de peruanos, que ninguno se parece al otro, al 100%. No es igual al otro.
Pueden tener puntos en Entonces, común, pero no iguales del todo. exacto. Y justamente a lo que iba es que cuando queremos encontrar ese algo que estamos buscando, y a veces, como mencionaba hace rato, no nos terminamos frustrando, entonces empecemos a evaluarnos internamente. Y una de las cosas que también recuerdo mucho es una frase, ¿no? Nosotros realmente somos el 90% de cómo reaccionamos a las experiencias que tenemos, porque muchas veces decimos, ah, pero es que necesito solamente pasar por esa situación, pero no solamente es pasar por la situación que te va a ayudar a ser mejor, una mejor versión, una mejor persona, sino cómo reaccionas a esa situación. Si nos quedamos en un status quo del que no hacemos nada, quizás no vamos a evolucionar como seres humanos. Pero si queremos evolucionar, entonces tenemos que pensar, ¿por qué nos está pasando esto? ¿Qué es lo que tenemos que aprender de esa situación? ¿Y cómo podemos manejarlo? ¿Cómo podemos mejorar nosotros mismos para poder manejarlo correctamente? Cuando empezamos a identificar esas cosas, siento yo que también nuestra mente se va abriendo. Porque ¿qué es lo que sucede? A veces nos encontramos tanto en nuestra zona de confort y es tan normal de alguna manera, entre comillas, eh, que estamos en el trabajo, el tiempo se consume. Tú te levantas a cierta hora, haces tu desayuno, te vas a trabajar, a veces de repente ni toman desayuno. Y me ha pasado porque yo lo he vivido, he trabajado más de 10 años en el sector corporativo, entonces lo entiendo completamente. Salía de mi casa, a veces sin tomar desayuno porque me ganaba la hora, llegaba a mi trabajo y tenía que estar supuestamente 8 horas en la oficina, pero a veces pasa más tiempo. Entonces no nos permite tampoco disfrutar como quisiéramos de los seres queridos que tengamos y tampoco nos permite tener ese espacio de pensar sobre nosotros mismos. Que más allá de tener un trabajo, creo yo que una de las cosas importantes en esta vida es que nosotros podamos ser realmente felices. Y es como una pregunta tan sencilla, pero tan profunda a la vez, que a veces cuando en ese entonces me preguntaba, pero realmente soy feliz haciendo esto, pero luego me decía a mí misma, pero no voy a renunciar, o sea, tengo mi trabajo, gano dinero y eso, ¿no? Pero quizá no es necesario que elimines todo lo que tienes ahora, sino que realmente uno se ponga a pensar y ser consciente, porque a veces actuamos en modo automático, ¿no? Todos los días lo mismo, de lunes a viernes, sábado, descanso, domingo, es mi último día y estoy como que ansioso porque tengo que disfrutar al 104 horas que me quedan y el día siguiente ya es lunes y me voy estresando y nuevamente es el círculo vicioso. Entonces, se los menciono de esta manera. La verdad es que no tenía planeado como que mencionar todo esto, pero es una de las Pero, cosas que creo que termina siendo importante, preguntándonos si realmente somos felices con lo que estamos haciendo. sí. Normalmente pasa que, es que te lo digo basándome en mí, que la felicidad ya se basa Ujú. en la productividad que puedas generar, en lo que puedas crear. Y es un chip, creo, insertado por el sistema, ¿no? Tu valor depende de cuánto tú produces y si le sirves al sistema y si no le sirves, no sirves para nada, ¿no? Entonces, ahora justamente hay nuevas corrientes de la espiritualidad, del crecimiento personal, que tienen que ver mucho con ese decaimiento de muchas personas porque no han conseguido algo que les apasione referente a lo que el sistema impone, ¿no? Entonces dicen, no, bueno, yo quería ser flautista, pero el sistema dice que yo solamente puedo ser feliz si soy arquitecto, si soy ingeniero, si soy abogado, si soy doctor, ¿no? O sea, mi profesión, me enamoro, me caso, tengo hijos, sigo trabajando y me muero. Y así también mis siguientes generaciones. Entonces yo creo que justamente por eso es que se ha promovido tanto el crecimiento y desarrollo personal. La psicología ha salido nuevamente a ser algo súper relevante. Antes algo que no entendías era por qué te quedabas tan pegado. O sea, y ahora se sabe que puede ser indicios del TDA, el trastorno de déficit y atención, incluso TDAH,
TDAH, creo es, con, H, sí. hiperactividad y todo esto. Entonces me parece que cómo son las cosas que revolucionan y también más allá de lo que estábamos conversando de, de las nuevas tendencias, ¿no? O sea, los influencers y todo esto. ¿Qué consideras que está pasando con el mundo ahora mismo desde una óptica tuya, propia? Bueno, para mí lo que está pasando en el mundo son muchos cambios, pero que los que hemos vivido hasta el momento han sido pequeños cambios. Yo creo que eso es lo que se viene, van a ser cambios mucho más grandes. Y considero que la mayoría de las personas no somos conscientes de eso todavía, porque como mencionaba al inicio, ¿no? Estamos muy metidos de repente, la mayoría todavía se encuentra muy metida en su día a día, que no les permite ver como el bosque completo. Entonces, es importante también tener esa vista. Muchas veces pensamos que nuestro entorno de repente es como donde se puede concentrar la información, pero no. Toda esa información es como proviene de algo mucho más grande. Y hace poco fue un foro internacional mundial donde participan muchas personas millonarias, muchas personas influyentes en el mundo, pero creo que no muchas personas saben de eso o no muchas personas sabían de eso. Y a veces el desconocimiento, la falta de información, termina generando que las personas entren en un temor, en una angustia tan profunda y no sepan cómo solucionarlo. En algunos casos he escuchado, por ejemplo, la información te da poder. Y yo digo que al 50%, porque Depende de cómo si lo uno no uses. sabe usar la información, es Exacto. en vano. Ahí está. Ahí Exacto, está. Mira, yo podría contar un poquito ahí. Podría contar un ahí poquito ahí. estamos. Que me la has puesto en bandeja. ¿Cómo decirte? Yo creo que tiene emprender, porque yo creo que estás refiriéndote ya al tema de emprender, ¿verdad? Sí, ¿no? Sí. Sí, Si una persona emprende y busca animar a las demás personas, motivarlas, pero no va a terapia, y esto lo suscribo por Eric Gamio. O sea, justamente lo dijo hace poco en un video que lo he visto, de verdad es que es un tremendo hombre sí, pensante que tiene unas ideas bastante claras, por mi percepción. Es, si tú hablas de desarrollo personal y no, pues no asistes a terapia o no te has revisado qué pasa por aquí, o sea, no te puedes cuestionar más cosas, simplemente asistes a eventos, lees libros y subrayas mucho. Por ejemplo, yo me quedé así, sí, es que yo lo pasé, hasta que empecé a ir a terapia. O sea, es que es... ¿Tú has ido a terapia, Mayra? Discúlpame. ¿Has ido a terapia también? psicológica directamente no. Bueno, pero también hay formas de como Terapia, autoindagarte. sí, ahí te iba a mencionar. Por eso te decía y hice hincapié, terapia psicológica con un psicólogo directamente, no. Mi terapia ha sido diferente ¿Cómo ha sido tu terapia? Perdón, desde no muy quería ofender chiquita. ni nada, pero hay formas de terapias, hay formas de terapias. Sí, y como te decía, mi forma de terapia ha sido muy diferente desde chiquita y es porque, bueno, cada uno tiene una percepción diferente, ¿no? De Dios o de lo que puede existir. En mi caso, creemos mucho en Dios y esa ha sido mi terapia. Desde muy chiquita, asistir a la iglesia y tener como un contacto más cercano con Dios, no solamente el hecho de rezar un Padre Nuestro, sino una conexión un poco más profunda. Bueno, hay ciertos términos en donde ya dentro de la iglesia donde yo asistía nos enseñaban y yo creo que eso me ayudó mucho porque sí, creo que cada persona tiene sus problemas internos, tiene ciertos problemas, ciertas circunstancias por las que ha atravesado, y esas circunstancias, dependiendo cómo las sobrelleves, te pueden hacer una persona muy fuerte o también puede ser todo lo contrario. Entonces, en mi caso, creo que gracias a estas terapias que fui llevando dentro
de la iglesia y conectándome más con Dios, entendiendo por qué me pasaba cada situación y desechando, eliminando esos pensamientos negativos por los que me había generado en ese momento, pude llegar de alguna manera a tener más confianza en mí, porque yo hoy en día puedo hablar y generalmente a veces me dicen, Mayra, tú hablas demasiado, me dicen, ya pareces que tuvieras comido un loro. Pero la realidad es que cuando yo tenía 11 años, 12 años, era una persona muy introvertida. Las personas que recientemente me conocen, ya me conocen como soy ahora, no, a veces no lo creen, porque como decía al inicio, ¿cómo te consideras? Tú me preguntaste y te dije que me gusta conocer a las personas. Eso era lo que antes no me gustaba, porque justamente me faltaba mucha confianza en mí misma y me daba mucho temor conocer a las personas que vieran qué era lo que había dentro de Mayra. Entonces, porque conocer a las personas significa un poco también abrirte con los demás. Así como la persona que estás, con la que conversas, se abre contigo, tiene que ser algo mutuo, tiene que suceder entre las dos partes. Entonces, mi temor era ese, que la persona me termine conociendo y conociendo todos los problemas que yo había atravesado y eso me generaba mucha tristeza. Entonces, porque pues en mi familia había sucedido mucho algún tema de violencia, había ocurrido separación de mis padres también. Entonces, eso había marcado mucho mi infancia. Y bueno, por otro lado también que ya cuando era más o menos grandecita conocí a mi papá también. Ujú. Entonces, había falta de presencia paterna porque mis padres se separaron y más a él. Quizá eso que estoy mencionando, algunas personas como que no lo van a entender, como que, ¿cómo así que conociste a tu papá pero se están divorciando después? Sí, hubieron algunas situaciones un poquito fuertes que ocurrieron cuando yo todavía era muy chiquita, tendría como 5, 6, 7 años aproximadamente. Entonces yo todavía me encontraba en primaria y todo eso que yo estaba atravesando para mí era demasiado en mi cabeza, demasiado en mis emociones y no sabía cómo sobrellevarlo. Pero yo creo que Dios es tan grande, como digo a veces, y Dios pone a las personas a veces correctas en el momento correcto. Nada sucede por casualidad y todo tiene que suceder en el momento preciso. Fue cuando mi mamá justamente conoce un poco más de la iglesia, porque la verdad es que mi mamá cuando yo era de 3 años, así, 4 añitos, mi mamá no asistía a la iglesia. Ujú. Por eso menciono yo tanto que ir a la iglesia a conectar con Dios fue para mí esa terapia. Entonces Claro. iba con algunas personas, me ayudaban a entender un poquito las situaciones como una especie de psicólogo, ¿ok? Pero diferente. Es un término de Y apoyo, eso creo ahora yo, ¿no? sí, exactamente. Un término de Y como tú apoyo y mencionaste al bueno. inicio, en un intermedio mencionaste sobre eh, hacerlo de forma de repente independiente también, un poco evaluarnos internamente qué es lo que hemos pasado ya como preguntas para nosotros mismos. Entonces también me las estuve preguntando y en la medida que fui creciendo, fui entendiendo muchas de las cosas. Y curiosamente, como decía en un momento, ¿no? Cuando tú vibras también en cierta sintonía, empiezas a atraer las personas, atraes circunstancias, atraes un nuevo entorno. Y eso me terminó pasando porque ya cuando tenía cerca de 25 años, conocí de redes de mercadeo y una de las cosas que me enganchó mucho ese tema de redes fue el tema de crecimiento personal, Ujú. honestamente. Me enganchó muchísimo porque era algo del cual yo venía como trabajando de una manera diferente, pero ya aquí lo podía ver de otro modo, desde otra perspectiva Ujú. y con también una de las finalidades de poder ver que no solamente yo tenía ese problema, porque pues los que de repente por ahí han escuchado de redes son comunidades, básicamente. Ujú. Comunidades que vas conociendo personas y la idea es no solamente es hacerlo de forma independiente, sino unirse. Y te puedes dar cuenta que no solamente tú eres la única persona que tiene un problema grande, porque así pensaba yo, que tenía un problema muy grande, sino que hay personas que pasan por otras situaciones
quizá mucho más grandes que las que pasamos nosotros. Entonces, empecé a entender realmente que todo lo que yo había pasado era para un propósito, y para el propósito de hacerme una mujer mucho más fuerte, más valiente, más decidida, y poder también con eso quizá contar mi historia en algún momento para otras personas y que otras personas también puedan identificarse, pero con eso no solamente identificarse, sino poder saber que eso que están pasando no las va a matar. Si así lo desean, pueden hacerse mucho más fuertes sobre esa situación y no va a durar para toda la vida, va a durar hasta el momento que tú quieras ponerle un fin. Y a partir de ese momento, cuando nosotros tomamos esa decisión personal, las cosas cambian. Porque como decía, cómo quieres que las personas te perciban va a ser cómo tú te sientes por dentro. Y ¿Cómo cómo te nos percibes sentimos a ti por mismo, dentro, no? nosotros tenemos el control. Exactamente. Y nosotros tenemos el control de eso. Y todo está acá, en verdad. Sí. Los miedos que sentimos en algún momento, eso no existe. El Es una miedo no existe creación. en realidad. Mm, Es tan solo un pensamiento. Suscribo mucho lo que Es la dices. falta de conocimiento. El poder de la mente. Mm. Hoy estaba escuchando en el tren que así como tú te alimentas de comida y te puede caer mal, ¿no? Te puede dar una indigestión, algo así. Lo mismo pasa con tu mente. Tú lo alimentas de pensamientos. O sea, así como, como alimentas tu barriga de comida, alimentas a tu mente de pensamientos. Así que tienes que ser selectivo. Si no quieres que tenga una indigestión mental, selecciona bien tus pensamientos y consume lo que te trae más paz, más éxtasis de querer hacer cosas nuevas, constructivas, positivas, que te ayudan a generar más. Y desde luego, creo que es súper importante dentro del tema del crecimiento y desarrollo personal, que yo desde hace poco, hace 2 años, que me dedico así de plano, es pedir Ujú, ayuda. Yo creo que eso va más referido a la frase de Eric Cambio, ¿no? Tal vez no un terapeuta directamente, pero sí una fuente en la cual confiar. Que de hecho, esto lo contó una amiga que fue loquísimo, te lo cuento. Dijo, seguramente esta entrevista salga después de la tuya o antes, ¿vale? Igual yo voy a dejar ujú, el enlace si es que ya salió antes y si no, pues es el próximo. Y dijo, su padre fue cura antes de ser su ujú, papá. Entonces tuvo una travesía, tal, viajó a muchos lugares, hasta que conoció a su madre y cambió su destino, ¿no? Él pensaba que iba a ser cura toda su vida, hasta que se enamoró de la madre de ella. Y el señor, claro, cristiano, por lo que yo le pregunté, ¿y has tenido alguna imposición religiosa porque tu padre ha sido cura? No, no me dijo, pero mi papá sí me dijo que la fe lo ha ayudado mucho. La fe lo ha ayudado tanto que no me iba a obligar a creer en Cristo, o sea, de una forma eh, de su religión, pero sí me dijo ujú, que creyera en algo. Entonces él por mi cumpleaños me regaló, para un ratito, entonces él por mi cumpleaños me regaló 6 libros de diferentes religiones y me dijo, escoge una. Y ella escogió el budismo. Y me pareció un detallazo del señor, o sea, en plan, es un soporte, ¿no? Es algo entregado, incluso la creencia es como, como una herencia, es una herencia, cree en algo para que puedas tener soporte. A lo mejor no sean las creencias que yo tengo, pero tengo un soporte en algo que te ayude a ser buena persona y te recuerda quién eres, ¿no? Porque yo creo que la religión hace mucho eso, te, te hace sentir apoyado, apoyada, escuchado, escuchada, entendido, entendida, por lo que yo puedo Claro observar. que la religión en general es como, a veces la usan para otros fines. Eso estamos, de repente, con algunas personas estamos claros. Pero creo yo que el objetivo esencial de, bueno, de cada religión es que puedan encontrar una conexión real y que les pueda dar esa paz que están buscando. Ujú.
Eh, y eso fue lo que yo encontré en ese momento. Entonces, más o menos he estado dentro de todo ese mundo cerca de 15 años aproximadamente. Entonces, ha sido un proceso bastante duro, bastante fuerte, que ya de repente más adelante les contaré la otra parte, como que eh, más a detalle, de repente. Sí, de hecho, es que Eh, tienes una una- historia bastante a admirar. Desde aquí te renuevo la admiración que siento hacia ti por lo fuerte que eres, que realmente eres como te has descrito, una mujer empoderada y que sabe conectar. Y lo has hecho con una historia bastante fuerte, ¿no? Desde ese punto A al punto B, has tenido que pasar por A1, A2, A3 y todo eso, wow, que te aplaudo, a ver, vamos a ver. Te aplaudo acá, ahora sí. Te aplaudo acá, ahora sí, porque si no, tengo el micrófono aquí por si acaso para que no se me caiga. Y ya que hiciste mención, Mayra, del tema de redes de mercadeo, ¿cómo así decidiste pasar del mundo tradicional a la de la contabilidad a dedicarte a este mundo de comunidades, de promover productos? ¿Cómo así? bueno, eso fue una cosa loca, digo yo, porque, como les decía, cuando era chica, yo cero con gente, tenía una amiga y para mí eso era bastante ya. Eh, por eso digo, cada cosa que he pasado es porque me ha llevado, me ha terminado llevando a cierto, me ha querido llevar a ese punto B y me ha estado de alguna manera preparando. Ujú, Entonces, ya cuando yo pude desarrollar esa habilidad de conectar con las personas, de poder conversar tranquilamente, poder abrirme por completo sin tener ese temor de me van a juzgar, sino más bien me abro para poder ayudar a las personas. Alguna parte de repente de mi historia podrá ayudarlos. Ya me abro con esa finalidad. Entonces, justo llega una amiga a comentarme sobre esa propuesta. Y para ese entonces dije, bueno, no estaría mal ver, siempre escuchar qué es lo que existe, porque yo no conocía nada de este mundo. ujú, Y para esto yo trabajaba, bueno, soy contadora de profesión de la Universidad de San Marcos, pero exactamente en contabilidad, digamos que nunca trabajé porque me gustó más el lado de las finanzas y me especialicé en finanzas corporativas. Entonces, estaba muy, recuerdo, muy metida en este mundo corporativo. Incluso cuando estaba en la universidad, trabajé en cierta empresa, bueno, en Prosegur, trabajé en Prosegur como responsable de recursos humanos y tenía 23 años, creo. ujú, Entonces, yo me sentía como que tranquila y dije, bueno, es una posición buena, hasta que se me abre la puerta de ir para el lado de finanzas y era como empezar de cero, porque la posición de finanzas que había escuchado era una posición de practicante. Entonces, las personas, no sé, que estén viendo o que nos están escuchando, como que de repente pueden decir, pucha, pero Mayra, ¿cómo te vas a ir de una posición más alta a ser practicante? O sea, es como empezar de cero, todo de nuevo. ujú, Y honestamente es una de las cosas que también me caracteriza, que no me da miedo. O sea, puedo tener miedo un momento, pero luego pienso y digo, ¿pero qué más puede pasarme? No me voy a morir, no me va a pasar nada. Ya lo hice una vez, lo puedo volver a hacer. Entonces ahí es cuando dije, he podido desarrollar también la confianza en mí misma, porque a veces puede suceder que las personas allá afuera confían en ti. Las personas allá afuera dicen, tú lo puedes hacer, pero el que no cree que uno lo puede hacer a veces es uno mismo. Entonces, no importa lo que piense el resto, más importa lo que pensemos nosotros de nosotros mismos. Me acuerdo que tomé la decisión de pasarme. Dije, bueno, voy a empezar de practicante y iré subiendo. O sea, quiero aprender de ese mundo, no por
no por empezar de cero voy a dejar esa oportunidad. Y lo hice. Y me la pasé bastante tiempo en ese mundo que me terminó gustando, conocí personas increíbles, tenía jefes súper buena onda que me enseñaban muchísimo y me gustó todo ese ambiente. La verdad es que encontré personas que sumaron muchísimo también en mi desarrollo profesional. Bueno, así trabajé en algunos grupos de aquí del Perú y justamente a la mitad del camino fue que esta amiga llegó y me habló acerca de redes de mercadeo. No conocía de eso, dije nuevamente, pero ¿qué podría pasar si lo escucho? ¿No? Entonces dije, bueno, vamos, explícame. Bueno, no me explicó ella, me explicó otra persona. Me gustó la idea. Dije, bueno, esto al inicio a veces uno no lo entiende al 100%, no entendía muy bien qué era lo que tenía que hacer exactamente, pero me decidí y es una de las cosas que también recuerdo mucho que soy de alguna manera arriesgada. Y tomé la decisión, me arriesgué. Quizá mi familia me hubiera dicho en ese momento, Mayra, ¿pero qué estás haciendo? Es una locura. Pero bueno, tomé la decisión, lo hice y lo hice justamente y había un propósito ahí, porque tenía que aprender a desarrollar otras habilidades también, que no las tenía desarrolladas en ese momento. Y hacer redes, hacer network marketing, es desarrollar habilidades de comunicación, es desarrollar habilidades ya personales, habilidades blandas. Y esas habilidades me había dado cuenta que durante toda la etapa de mi crecimiento profesional no las había puesto como un enfoque. ¿Por qué? Porque sucede lo que hablaba al inicio, ¿no? Que estamos en modo automático a veces y nos ponemos a estudiar una maestría, nos podemos estudiar, pero todo enfocado Ujú. en la profesión que es algo externo, pero no en lo interno. No me había puesto a pensar en eso. Es muy cierto. Y las redes, sí, y las redes llegaron justamente para mostrarme esa cara de la moneda, que tenía que empezar a enfocarme en mí. Entonces, quizá todo eh, la seguridad que tenía en ese momento estaba basada en la posición que tenía, en las empresas que trabajaba, en lo externo. Pero justo vi un video, me acuerdo, de repente por ahí algunos lo han visto, un video de Wendy Ramos, Uf, en donde ella habla de, ¿no? Quítate todo lo que tienes, quítate la posición, quítate, a ver, todo lo que has hecho, lo que has ayudado, lo que has creado, eh, lo que has aportado, y te quedas como un individuo. Entonces, si realmente valoras, ya te quitaste todo. Y ahora, no tienes ese miedo de verte como un individuo, sin nada de eso externo que a veces nos quita el enfoque. Si realmente valoras eso como eres tú realmente, esa es la pregunta. ¿Realmente nos valoramos sin todo eso? ¿Y la seguridad de dónde proviene? ¿Viene de lo externo que nos hemos quitado o seguimos manteniendo esa misma seguridad? y a todo esto, Mayra, ¿cuál crees que sería el mensaje que le dejarías a tu Mayra de 18 años? Que todo lo que ha estado pasando, todo lo que ha vivido, es algo que yo no lo sabía en ese momento, que tiene un propósito muy grande, que no desista, porque muchas veces cuando pasamos por situaciones fuertes que nos hacen a veces tambalear, hay personas que incluso creen que ya no es necesario seguir viviendo, inclusive. Entonces, y eso pasa por la mente de algunas personas que quizá no imaginamos, pero es algo que ocurre en la realidad. Y yo le diría a esa Mayra de 18 años, que literalmente parecía de 13, eh, pero que en experiencia había pasado muchas cosas, que no desista porque hay muchas cosas bonitas
oportunidades muy grandes que se van a presentar más adelante y que la fortaleza que va a tener gracias a esas experiencias no tiene precio. Esa seguridad que va a tener más adelante no tiene precio. Podrá no tener en ese momento de repente nada material, pero que va a lograr todos sus sueños. Eso le diría a esa Mayra de 18. Qué lindo. Un mensaje muy, muy fuerte, muy poderoso. Y hablando de poderoso y el contenido que creas que también, gracias por compartirlo, de hecho. Tú me habías, de hecho, tienes un proyecto de podcast. Me habías hablado de cómo surgió la idea y todo esto, pero ¿podrías comentarnos de qué se trata y cuál es tu visión con el podcast? Sí, de hecho esta idea surgió, em, como digo, cada persona que conocemos siempre nos trae, no sé, a veces un conocimiento nuevo, una luz en el camino, un empuje también. En este caso conocí a una persona que me dio ese impulso y esta persona quizá no conocía del mundo Web3 en el que yo ahora me encuentro, pero sí es una persona que tiene muchas ganas de, digamos, de vivir, de disfrutar, querer hacer las cosas, mm, conocer cosas nuevas. Entonces, eso es contagioso. Cuando te rodeas de personas así, es como que emanan una bonita vibra también. Y bueno, conocí a esta persona eh, y yo tenía ya la idea de poder hacer un podcast porque, bueno, había visto que muchas personas hacen podcast. Sin embargo, no existían podcasts relacionados a Web3, blockchain, para ser específica, porque en realidad blockchain es un mundo bastante amplio. Pero ¿qué había pasado? Que me di cuenta que no hay mucha información que brinden para mujeres, Ujú. básicamente. Más uno encuentra información que lo dan hombres y no O a lo está mejor, mal. claro, portavoces, ¿no? Más Exacto, portavoces masculinas que femeninas. sí. Entonces, y no lo veo mal, pero creo que yo en ese momento lo vi como, dije, es momento de que, ¿por qué no la mujer también puede ser vista que tiene conocimiento? Probablemente las mujeres hoy en día conozcan de blockchain, pero no son tan vistas públicamente que lo hablen. Entonces, dije, creo que es un buen momento para poder iniciar esto. Solo inició de verdad con una idea así, un poco gaseosa, y justamente ya conocí a algunas personas que formaban parte de algunas comunidades de blockchain Web3. Curiosamente después asisto también a una conferencia que es con una persona muy reconocida aquí en el país, que Puedo también decir su habla acerca nombre, de blockchain. puedo decir su nombre, sí. Bueno, voy a decir su nombre porque es Hernando de Soto. Que incluso él tiene un libro que habla un poco acerca de eso. Entonces, toda esta información era como que venía tomando forma, porque la información que yo ya tenía se veía reafirmada con un taller que escuché incluso en EY. EY es una firma de auditores y bueno, dentro de su auditorio se hizo un taller de blockchain y justamente una de las personas que eran speakers hablaban sobre el porcentaje de personas que se dedican a ese mundo y hablaron del porcentaje de mujeres y de hombres. Y el porcentaje de mujeres es mínimo Muy pequeño. aquí y en Latinoamérica. No solamente estamos hablando de Perú, sino en Latinoamérica. Entonces, estaba reafirmando algo que yo ya había pensado y Ya lo tenía esa habías información. observado. Exacto. Entonces, dije, bueno, es necesario empezar. ¿Qué información conozco actualmente que puedo compartir con las personas
Y empecé con un podcast que lo he lanzado incluso hace poco, la última semana de diciembre, casi casi a inicios de enero, en donde es un mundo descentralizado por Mayra Donaire, y este podcast es Mujeres en la Web3. Y la idea del nombre fue justamente eso, que quiero que esté enfocado a poder dar a notar a mujeres que conocen o incluso que no conocen, pero quieren aprender acerca de este mundo. Incluso blockchain es una tecnología que probablemente no todos la usemos, eso es cierto, todavía no todos la conocemos, no todos la usamos, pero es algo como sucedió hace un tiempo atrás con las tarjetas, con el dinero digital. Tener una tarjeta de débito era algo alucinante para nuestros Inusual, abuelos, sí, completamente loco, que probablemente nuestros abuelos habrán dicho, pero ¿cómo vas a tener tu dinero en una tarjeta? O sea, es un claro. plástico, no lo veo. Entonces, sin embargo, hoy en día todos utilizamos tarjetas. Más bien nos parecería loco que las personas tengan dinero de repente en efectivo, tanto dinero fajos, es como loco, ¿no? Sin embargo, hay una pequeña minoría todavía que utiliza dineros. Eso es, digamos, algo que siempre va a suceder, es la minoría. Pero nos damos cuenta que la gran mayoría de las personas ya utilizamos el mundo digital, las tarjetas de débito, cuentas bancarias, como algo muy normal. Y es Ujú. lo mismo que va a suceder también con blockchain. Es la expectativa que tengo yo Es la con nueva blockchain. generación, ¿no? Sí, exactamente. Y poco a poco, lo que pasa es que yo creo que hay que entender mucho blockchain, qué cosa es y para qué sirve. Entonces, a veces pensamos que es solamente un pequeño rubro y en realidad hay muchas alternativas dentro de blockchain que se pueden desarrollar. Demasiado. Hay modelos de negocio que se desarrollan dentro de blockchain. Ya más adelante les contaré qué proyectos también estoy desarrollando dentro de blockchain, dentro de Web3, algunas ideas de negocio también que probablemente estén fusionándose ahí con blockchain y Web3. Y de hecho aquí en Lima, en Perú, hay ya comunidades que hablan acerca de esto de blockchain y lo que buscan es educar eh, y democratizar justamente esta información para todas las personas. Porque ¿de qué nos sirve guardarnos una información tan valiosa solamente para nosotros mismos Es cierto. cuando de repente esta información, si la damos a conocer a todos, podríamos generar un cambio? Y no un cambio pequeño, sino un cambio grande. Masivo. Generalmente los, exactamente, generalmente los cambios em, justamente vienen con mejoras. Y de eso se trata la vida, de eso se trata todo en realidad. La tecnología viene a cambiar, a renovar, a innovar todo lo que venimos haciendo. A veces nos podemos a pensar solamente en eh, lo que dejamos atrás, pero creo que también es importante ver qué es lo que se viene para adelante con todos esos cambios. Por eso cuando me preguntabas, Mayra, ¿qué opinas de la situación actual? Yo creo que se vienen muchos cambios, tanto en lo político como en lo tecnológico. Creo que es importante que todos los que están viendo este video puedan tenerlo en cuenta, investiguen un poco más, porque hay muchas cosas de las cuales podemos hoy en día aprovechar. Por Así surgió desconocimiento. hace, exactamente, así surgió hace años atrás, por ejemplo, el boom de las .com, que eran empresas reconocidas, en donde muchas de ellas innovaron, apostaron justamente para su crecimiento. Y probablemente al inicio no todas estaban como apoyándolas, pero bueno, así surge también un emprendedor. Claro. Entonces, es importante que veamos un poco hacia dónde nos estamos dirigiendo como mundo, como tecnología en general. No, empecemos como que a destinar un pequeño espacio de nuestro tiempo para ver eso, porque siempre hay algo de lo que nosotros podemos aprovechar de esa situación. Y una de las cosas que menciona el libro, hay un libro de Napoleón Hill que es Piense y hágase rico, justamente como que todo lo resume en el nombre de su libro. Su libro es pequeñito, No es hágase rico y pero piense, sino piense y hágase rico. O sea, ese es exactamente el marketing del libro. Sí, sí, sí. tal cual. Entonces, todo lo resume en ese nombre, ¿no? Ujú. Claro.
que dentro del libro te dice, bueno, te voy a contar aquí cuáles son las pautas o qué es lo que uno debe hacer, pero todo se resume en eso. Piense, pero para pensar hay que tener un espacio de un momento con nosotros mismos y, y preguntarnos. De las preguntas que nos hagamos, siempre van a salir, nosotros mismos nos vamos a ir respondiendo. Y esa es la búsqueda siempre del conocimiento. Por eso yo soy mucho a favor también de eso, del conocimiento, del autoconocimiento y ser autodidacta. Es importante eso. Bastante interesante porque todo eso lo proyectas en tu proyecto, vale la redundancia. Todo eso lo reflejas en tu proyecto, mejor dicho, del podcast y todo lo que más adelante viene con el ingenio que tienes. Y sea de paso, por favor, coméntanos cuáles son tus redes sociales, Mayra. Bueno, mis redes sociales están en Instagram, tengo también una página de Facebook, está en TikTok y me encuentro siempre como Mayra Donaire Oficial. Ahí, para las personas que quieran preguntarme un poco más acerca de esto, dónde encuentran los podcasts o alguna pregunta en general, yo en verdad estoy súper abierta para poder responder a las dudas que puedan tener y si en algo puedo aportar a su vida, bienvenido sea, porque las casualidades no existen. Eso lo tengo muy claro. Las causalidades, sí. Las causalidades sí, exacto. Excelente tenerte por aquí, Mayra. Ha sido un gusto tremendo. ¿Algún mensaje final que le quieras dejar a todas las personas que vean este video? Sí, de hecho, creo que ha sido un espacio bastante bonito, en el cual me he sentido muy abierta para poder contarles todo lo que les he mencionado. Y el mensaje que quiero cerrar ya esto es que empiecen todos los que están escuchándonos a creer en ustedes mismos, más allá de lo que la gente te pueda decir. Puede haber gente que cree en ti, puede haber gente que no. De repente estás dudando en crear algo, en hacer algo, pero siempre y cuando tú creas en ti mismo, lo vas a poder conseguir. De eso lo hicieron grandes millonarios, que probablemente nadie creía en ellos. Y curiosamente ayer estaba viendo la historia de Jack Ma, el creador de Alibaba. Fue rechazado de 30 trabajos, fue rechazado de trabajar en Kentucky, fue rechazado de muchos lugares, pero nunca se rindió y creía en sí mismo. Hoy en día es una persona exitosa, dueño de una compañía muy grande y todo se basa en eso, en nunca dejar de creer en nosotros mismos, a pesar de las circunstancias. Eso es lo que va a hacer el cambio en nuestro futuro. Con eso quiero cerrar. Muchas gracias, Mayra. Ya saben dónde seguirla y ya saben dónde seguirnos en general. Gracias por este programa. Ha sido muy, muy beneficioso toda la información que hemos aprendido hoy, que hemos absorbido hoy. Ha sido muy buena. Gracias, Mayra, nuevamente y nos vemos a un siguiente programa. Chao, chao.